Buenas tardes a todas y todos. Tuve un lapsus y no grabé la primera parte de la clase, por lo tanto la grabé después. Esta clase tiene entonces dos archivos, el más corto corresponde al inicio. Bien, les recuerdo que estamos en el Magíster en Mediación, en el módulo 1, que corresponde a conflictología y mediación en la evolución ontológica y epistemológica del conocimiento. Hay una canción que la canta una argentina, se llama Todo Cambia. Dice, cambia lo superficial, cambia todo lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Es una canción muy bonita y realmente refleja un poco el espíritu de los tiempos actuales en relación al cambio. En esta clase damos inicio a lo que es el paradigma del cambio y vamos a ver de qué se trata este cambio. Resumiendo, teníamos aquí pequeños cambios, pequeños saltos que había dado la humanidad. Esto no quiere decir que sean todos un progreso lineal, ¿no? Sino que son cambios que se dan sobre todo vinculados al ejercicio del poder. No cabe duda que el mago era la persona más poderosa de la tribu, porque era el que podía hacer cualquier tipo de rito o artilugio para generar incluso la muerte de las personas. De la misma forma, la religión politeísta tenía dioses para todo tipo de actividad humana. Entonces habían dioses terriblemente perversos, como eran los dioses de la guerra, ¿no? El dios del viento, por ejemplo, que podía sembrar tremenda destrucción. Y no cabe duda que quienes estaban vinculados a estos dioses también se servían de estos dioses para el ejercicio del poder. Luego tenemos las religiones monoteístas, que se dan vinculadas con una institucionalización de las religiones. Una institucionalización que tiene mucho que ver también con la consolidación de estas instituciones y que se ponen de manifiesto en las construcciones que los amparan. Tenemos construcciones tan paradigmáticas como puede ser, por ejemplo, el templo, lo que se llama el templo, ya en el Antiguo Testamento. Tenemos el Vaticano, tenemos la Meca, el Muro de las Lamentaciones como uno de los vestigios de los primeros templos judíos. Y no cabe duda que hay todo un poder que se ejerce desde estos lugares. Poder que muchas veces están coludidos. Ayer miraba un poco la parada militar porque no me gustan las armas, menos los uniformados. Entonces veía ahí cómo estaban los tres poderes presenciando este acto, ¿no? El poder político, estaba la presidenta, estaba el Sati, el cardenal, y los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Esta confluencia del poder en las organizaciones sociales fue muy presente, ¿no? En la emergencia de la burguesía como clase social, que ya no era una burguesía una clase privilegiada por herencia ni títulos nobiliarios, sino una clase vinculada al dinero,
esta familia, como una forma de consolidar su situación, tenían siempre un hijo en la iglesia y un hijo en las Fuerzas Armadas. Entonces ahí tenían los tres poderes, ¿no? El poder religioso, el poder armado y el poder económico vinculado al poder político. Todo ello. Bien, la ciencia básica, clásica o fundamental, se erige como una institución más bien al margen de este tipo de controversia. Crean el gran mito de la objetividad, de la neutralidad, de la división y separación de la persona que conoce del objeto que está conociendo, investigando, y esto genera una incapacidad de la ciencia de meditar sobre la ciencia misma, como dice Morán, ¿no? Y eso ha sido bastante castrador y bastante limitante, porque muchas veces no se han visto las consecuencias que pueden tener determinados adelantos científicos. Eso se vio muy claramente con el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Cuando la física recién estaba investigando esos fenómenos que todavía no eran conocidos, van e inventan una bomba y la tiran, con la destrucción que todos conocemos. Porque no hay esa vinculación, ¿no?, de la filosofía y de la ciencia, por ejemplo. Son compartimentos totalmente estancos, como vimos, que es típico de la ciencia básica, esta separación, ¿no?, que estudia el hígado al margen del sistema hormonal, por ejemplo, y del sistema nervioso. Entonces nos lleva a un conocimiento muy parcializado y diseccionado. Claro, la ciencia básica dijimos que generó profundos avances, sobre todo avances materiales, ¿no?, en la calidad de vida de las personas. Todo lo que nos rodea, si miramos el lugar donde estamos en una habitación, que sea, ¿no?, oficina, lo que sea, vemos las paredes y ahí está aplicado todo lo que es la geometría básica en la construcción de esas paredes. El estudio de materiales aplicado a la construcción, el entramado metálico que tienen las paredes para hacerlas antisísmicas, una serie de cosas derivadas de la ciencia básica que ha permitido este nivel de confort. Por otro lado, la potabilización del agua, los sistemas hidráulicos, vinculado a esto están las alcantarillas para recoger las aguas utilizadas. Eso nos ha contribuido a la calidad de vida. De la misma manera, la ciencia básica en salud, el descubrimiento de las bacterias, de los virus, permitió el desarrollo de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero esto tenía sus limitaciones, que tanto el desarrollo tecnológico como el desarrollo económico pusieron de manifiesto las limitaciones que tenía la ciencia básica y abrieron el mundo a otras interpretaciones. Entonces, aquí está lo que señala Kuhn, la ruptura del paradigma, porque se genera realmente una revolución en el ámbito del conocimiento. O sea, unos cambios absolutamente espectaculares que dan origen a la ciencia actual, vinculado todo esto con la complejidad, ¿ya? Morán señala que el pensamiento de la ciencia básica estaba vinculado a un pensamiento simple, en oposición al pensamiento complejo de la ciencia actual. Estos cambios se generan a partir de distintas disciplinas
y disciplinas muy dispares, ¿no? Como por ejemplo la meteorología, la etología, eh, la física, la psicología, la sociología, la antropología, y lleva a una confluencia de disciplinas. Así como la ciencia básica tenía absolutamente dividido lo que eran las ciencias de verdad, que eran las ciencias duras, que podían utilizar el experimento, por ejemplo, y las ciencias blandas, como eran las ciencias humanas, la pedagogía, la psicología, la sociología, la antropología, que no podían someter a los sujetos a experimentos. Entonces, en la actualidad, esta separación desaparece. Y paradojalmente, la que gana son las miradas que se dan desde las ciencias sociales. Y la física ha experimentado un cambio pero bestial. Y vamos a ilustrar algunos conceptos de la física para que ustedes vean estos cambios tremendos que se han producido. Vamos a hacer unas pinceladas en donde muchos físicos dicen que la ciencia actual se ha convertido en parapsicología, y la parapsicología se ha convertido en ciencia, sobre todo por estos estudios que se hacen de las partes del átomo. La ciencia básica a lo máximo que llega es al átomo como la unidad de estudio, y en lo humano el átomo equivalía al individuo, pero la ciencia actual se fundamenta en la relación. Esta relación que se da entre las partículas y que constituyen campos magnéticos, relaciones inestables que pueden variar por la sola mirada del observador. Estoy hablando de partículas, ¿ya? Ahora, en lo humano, evidentemente, es muy distinto nuestra conducta cuando comemos, si comemos solos, así estamos comiendo con más gente. O la conducta de mucha gente varía radicalmente, ¿no? Bien, vamos a ver algunas cosas. Aquí vamos a ver en esta unidad. Vamos a comenzar con la teoría general de sistemas de segundo orden, algunos elementos de la complejidad que señalé, y estos elementos, tanto de la teoría del sistema de segundo orden como de la complejidad, los vamos a traspasar a los estudios sociales, a los estudios de la conducta humana, a través del construccionismo social, que hacen bastante más comprensible estos fenómenos. Porque adentrarse desde la física, bueno, yo no soy física, me encanta. Si estudiara otra cosa, estudiaría física ahora, pero no sé. Hay toda una complejidad matemática tremenda y todo se traduce en unas fórmulas espantosas. Entonces, y como nos interesan los humanos, vamos a ver el construccionismo social. Sin dejar de dar una pincelada, decíamos, a esto. Este gran cambio se produce, uno de los elementos fundamentales de este gran cambio es que no hay separación sujeto-objeto. Somos parte de lo que observamos, no somos individuos. Somos un todo, con la naturaleza, con nuestro entorno físico y con nuestro entorno social. Tienen ustedes en el material de estudio un video para ver en donde se muestra una máquina que está disparando protones a una lámina metálica que tiene 3 ranuras.
Entonces, en un laboratorio, ¿no? Disparan estas partículas, entran por la ranura y quedan 3 líneas al otro lado. Para ilustrar la no separación de sujeto-objeto ni de objetos entre sí, ponen un trípode con un ojo de vidrio simulando un observador. Y se quedaron muy de piedra cuando vieron que las partículas se distribuían de manera distinta. Que ese objeto afectaba la forma, la trayectoria de las partículas. Es una cosa muy curiosa. Ustedes tienen en YouTube una serie de videos de divulgación que son muy útiles porque, claro, si no nos podemos adentrar o no queremos adentrarnos en el campo de la física cuántica, nos permiten comprender estos fenómenos. Esa es la primera gran cambio, la no separación sujeto-objeto. El mediador está metido en la mediación, es parte de la mediación, por lo tanto, no es ni neutral, y muchas veces, si lo observamos bien, ni siquiera es imparcial, porque nos puede... una amiga, ¿no? Vi un señor en mediación que insistía que es una señora, no hacía tal cosa, una señora no hacía tal otra, y al final esta mediadora se cabreó y le dice, oiga, perdone, le dice, ¿usted piensa que su señora es puta? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí no había... había una parcialidad, ¿no? Porque ella estaba haciendo alianza con la mujer. Porque, claro, él estaba insinuando que no tenía un comportamiento decente la mujer. Entonces, claro, ahí se produjo una alianza de género, ¿no? Y muchas veces esas alianzas se producen en relación a la persona más débil, ¿ya? Bien. Otro aspecto importantísimo de este gran cambio es esta cosa que les señalaba yo de vinculación con la parapsicología, ¿no? Con lo misterioso. Y se habla de este carácter de trascendencia del nuevo paradigma. Capra, que tiene un libro muy interesante, que es La trama de la vida, ¿ya? Es un libro, es una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Es muy interesante porque permite comprender una serie de cosas que, por ejemplo, por qué la aritmética, por qué hay aritmética, por qué hay álgebra, por qué hay funciones, por qué hay derivadas, por qué se van desarrollando otros métodos matemáticos, ¿no? Que uno lo pasaron por todo en la enseñanza, pero no le explicaron por qué. También explica Capra en ese libro el cambio de la ecología, ¿ya? Habría como una ecología de primer orden y una de segundo orden. La primera ecología construía al ser humano como el rey de la naturaleza. En cambio, la ecología actual señala que el ser humano es parte de la naturaleza. Y estamos de paso en este planeta, tenemos que cuidarlo porque es la herencia que le vamos a dejar a futuras generaciones. Hay una mirada totalmente distinta que no deja de estar vinculado a un cierto misticismo, ¿no? Este de pertenecemos a un todo, ser parte de un todo. Antes éramos parte de un universo, ahora somos parte de un multiverso. Hubo un tiempo que aquí la gente con ansias de misticismo andaba con toda la onda de la ufología, ¿no? Y hablaba de los extraterrestres como nuestros hermanos del espacio. Y
como que habían descubierto lo que se dice la sopa de ajo. No sé, yo siempre, no sé por qué razón, ¿no? Tuve esta como mirada de, quizás porque viví muy en contacto con la naturaleza, de sentirme parte de. Eh, Nunca pensé que éramos los únicos seres que habitábamos el universo. Siempre pensé, a ver, si estamos aquí, allá pueden haber otros, en la luna pueden haber lunáticos, y en las otras galaxias otra gente, otros seres vivientes, que no necesariamente tienen que tener la forma nuestra, que pueden ser superiores o inferiores, ¿ya? Hay una amplitud de la mirada que es tremenda, ¿no? Un tiempo que el centro del universo era la Tierra, ¿ya? El que dijo que era el Sol lo condenaron a muerte. Ahora ya se dice que ni siquiera es el sistema solar, sino que hay otro sistema. En una mirada mucho más amplia. Y esta mirada, claro, está afectando considerablemente nuestra manera de pensar. Entonces, las mismas religiones están cambiando su mirada, aunque los miembros de las distintas iglesias se quedan todavía en esta mirada más próxima a la magia, ¿no? Entonces ponen una estampita detrás de la puerta para que los proteja. Yo tengo un amuleto gallego en la puerta. Entonces dice, ¿y esto qué? Le digo, yo también tengo amuleto en la puerta. Digo, para espantar los malos espíritus, ¿ya? Esos elementos quedan cada vez, de las creencias, quedan cada vez más vinculados a la magia que a una religiosidad, porque esta religiosidad está adquiriendo cada vez una mayor trascendencia. Y Dios tiene que ver más con la armonía de este multiverso que con que me vaya bien a mí en la entrevista de trabajo. Bien, Capra señala estos aspectos místicos que se pueden derivar de esta mirada más amplia, ¿no? Y Bertalanffy señala también que el nuevo paradigma tiene aspectos metafísicos. Tienen ustedes aquí, esto está en YouTube, se llama ¿Y tú qué sabes? Es un tema divulgativo de todo el cambio de paradigma. Es una película larga, dura 2 horas 27, pero también está dividido en capítulos. Entonces tú puedes ver, ¿y tú qué sabes 1? ¿Y tú qué sabes 2? Y así sucesivamente. Esto como para introducir el nuevo paradigma, que verán ustedes que es realmente un tema apasionante. Bueno, en cuanto a los contenidos, tenemos las bases epistemológicas de la teoría general de sistemas, la concepción de las personas, cómo conciben a las personas, que en este caso está vinculada a la filosofía de valores. Fíjense ustedes, ahora ya la ciencia está hablando de una filosofía de valores. Y vamos a ver algunos aspectos de la cibernética que han influido considerablemente en este nuevo paradigma. La cibernética de segundo orden también, o cibernética de la cibernética. Tenemos aquí la teoría del observador, que algunos habrán escuchado esto de Humberto Maturana. También tenemos las estructuras, la teoría del caos y las estructuras disipativas. Esto del caos es bastante interesante. Tienen ustedes un video de un señor que da una conferencia sobre caos, crisis y conflicto, ¿ya? Que es muy importante porque cuando experimentamos nosotros estos cambios en nuestra vida, realmente se genera un caos, ¿ya? No sabemos si vamos o venimos, qué vale y qué no vale. Eso le ocurre a las personas, por ejemplo, cuando
se enfrentan a la muerte de un ser querido, entonces empiezan a cuestionar su sistema de creencias, por ejemplo. Dicen, porque si existiera no permitiría esto, ¿ya? Bueno, junto con todas estas teorías se van desarrollando de forma paralela. También vamos a ver algo de la organización y la autoorganización. La persona que entra en crisis personal puede entrar en crisis personal y eso generar un conflicto. Por ejemplo, uno de los miembros de la pareja puede entrar en conflicto personal y salir de ese en crisis, y esa crisis le puede generar un conflicto de pareja, ¿ya? Como al mismo, a su vez, una separación de pareja puede generarle una crisis personal. Tanto la crisis como el conflicto llevan a procesos de organización y autoorganización, o debieran llevar a ciertos cambios, ¿no? Estos cambios que se llaman autopoiesis porque son cambios generados por la propia persona de alguna manera, en contacto con el entorno, pero la persona tiene que hacer algo. Esto, los psicólogos presentes verán que es muy propio de los procesos de, ya sea de conflicto de pareja o de crisis, cómo la persona pues genera un proceso de influencia sobre sí mismo, ¿no? Es una mano que se dibuja a sí misma, y yo, sin conocer estas cosas, les decía a las personas, ¿no?, en clínica, decían, bueno, si esto es un proceso lento, no vas a salir de aquí en una semana, quizás en un mes o 2 meses, porque son procesos lentos y son procesos dolorosos, porque son procesos de autoparto. Y de aquí vas a salir más desarrollado como persona, ¿ya?, por esta autoorganización que significa. Evidentemente hay una ley de la organización, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos generales de la complejidad y las principales teorías. El caos, los fractales, la categoría de las catástrofes y la lógica borrosa, que me parecen muy, muy interesantes. Así como la ciencia básica, todo era claridad, todo era posibilidad de control, de predicción, la ciencia actual plantea esta borrosidad, esta indefinición, esta incapacidad de predecir con cierta seguridad, ¿no? Bien, resumiendo, el paradigma del cambio significa un salto considerable de la ciencia clásica a la ciencia actual. Esto es lo que se llama cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma cuando los cambios que se generan son de una magnitud importante. Por ejemplo, la ciencia clásica era absolutamente racionalista. La razón lo explicaba todo. La emoción era... me dio un poco de frío. La emoción era una herencia animal, era una cosa de segunda categoría, ¿no?, que había que tenerla controlada por la razón. En cambio, la ciencia actual considera la emoción como un aspecto importante de la vida, y para algunos es la vida misma. Somos emociones. O sea, imagínense ustedes el tremendo cambio. Bien. Otro salto tremendo se da en relación a esto de que la ciencia clásica básica o fundamental era universalista.
se aplicaba a toda la ciencia y a todos los casos. La ciencia actual se centra en lo particular y considera que esto se aplica a esta persona y puede no aplicarse en otra, porque las historias son distintas, las circunstancias son distintas, la persona hace cosas distintas. La ciencia clásica nos vendía la idea de la objetividad. El científico era objetivo, porque estaba separado, ¿no?, del mundo que conocía, tomaba distancia. En cambio, la ciencia actual dice la objetividad no existe. Bien. Por otra parte, hablábamos de esta separación sujeto-objeto que se quiere conocer. Y la ciencia actual decíamos que uno de los grandes cambios es esta no separación sujeto-objeto. El ser humano es parte de todo y es influido por todo y influye en todo. La ciencia clásica tenía como obsesión esto de conocer, predecir y controlar la realidad. La ciencia actual es mucho más modesta, reconociendo la complejidad de todo, tiene como aspiración comprender los fenómenos. Bien. ¿Qué es esto de la teoría del sistema de segundo orden? Es mejor hablar de segundo orden porque está la discusión esta de los sistemas abiertos, que todos son abiertos, otros dicen que todos son cerrados. Vamos a decir segundo orden mejor. Estos son sistemas cuyas fronteras son permeables. Salen cosas del interior del sistema y entran influencias del entorno al sistema. Se habla, por ejemplo, de las fronteras del sistema, ¿no? Y las familias estas que son muy rígidas, con poco contacto con el exterior. Se habla de un sistema con tendencia a ser cerrado, cuyas fronteras no son permeables porque no permiten dejar entrar grandes influencias del entorno. De la misma manera, como se relacionan poco con otras personas, tampoco ellos influyen en otras personas. ¿Qué pasa con los sistemas de segundo orden y el conocimiento? Esto es muy importante. Fíjense ustedes, claro, el conocer no tiene nada que ver con esto de acceder a la realidad, a algo externo, sino que lo que estudian los sistemas de segundo orden es la persona que conoce, el objeto que conoce. Porque el conocer está vinculado a la vida. Este magíster tiene la gran ventaja sobre muchos otros magíster en su tema, que es un tema que está vinculado a la vida misma. El conflicto es parte esencial de la vida, es parte esencial de nuestra vida. Entonces, por esta razón era que decíamos, si tú no cambias, es que no has aprendido nada. Si no cambia tu manera de pararte frente al mundo, pararte frente a las demás personas y frente a ti mismo incluso. Por lo tanto, el conocimiento de la persona, la epistemología, está fuertemente vinculada a la génesis y al desarrollo de las personas.
No, no a la teoría, sino a los cambios personales. ¿Y qué es el conocimiento desde este punto de vista? Son cambios estructurales que experimenta la persona. Yo recuerdo, por ejemplo, para mí el estudiar psicología supuso, pero ¡buah!, un proceso de caos y crisis personal que me cuestionó todo en mi vida, ¿ya? Todo, porque, claro, se profundicé, diversifiqué la manera de mirar a las personas. De la misma manera, eh, hacer el doctorado significó una puesta al día de todos los conocimientos y supuso otro gran cambio. Pero estos cambios están vinculados al conocer. Y realmente, si conocemos algo y sobre todo estos temas, tenemos que cambiar necesariamente como personas. Algunas personas de la versión anterior del magíster decían que el magíster le había puesto el mundo patas arriba, ¿ya? Que les había cambiado absolutamente sus esquemas explicativos de todo, ¿no? Y bueno, interesante porque es el mundo que estamos viviendo, ¿ya? Y lo que se va a vivir a futuro, pues se está hablando de una nueva revolución industrial con la aplicación de todas las tecnologías modernas y de la robótica. Entonces, ¿qué repercusión va a tener eso en la sociedad? Pues no se sabe, ¿no? Pero que va a ser grande, sí. Por eso se habla de otra revolución industrial. De la misma manera que podríamos hablar aquí de una revolución en el campo del conocimiento. Por esa razón, al ser cambios revolucionarios, producen cambios estructurales. Y evidentemente estos cambios son desencadenados por interacciones con el medio. Es distinto hacer un magíster en conflicto, en mediación, que hacer un magíster en mineralogía. O sea, porque si nos ponemos a estudiar los minerales o si hacemos un magíster en ornitología, los pajaritos, no vamos a cambiar como personas, o vamos a cambiar poco, ¿ya? Pero con este magíster se supone que los cambios tienen que ser importantes. Cambios que se dan porque por los temas que se ponen en discusión, porque ustedes tienen que interactuar con los compañeros, tienen que participar en el foro, documentarse para hacer una intervención fundamentada y al mismo tiempo en las lecturas, el estudio, las clases, los debates, tienen que generar una serie de análisis, de cuestionamientos, de reflexiones personales y manejar otras opciones explicativas del ser humano como persona, de ustedes mismos y del mundo material y social. Eso. Hay aquí una frase que es interesante meditarla. Los sistemas abiertos están vinculados al estudio de cómo los organismos particulares o agregados de organismos conocen, piensan y deciden. Dice organismo, ¿ya? No dice personas. Bueno, no quedó grabado el debate de la clase, se lo voy a contar, que se les generó en torno a esto, de si conocen las plantas, de si conocen los animales, ¿ya? Y a través de una serie de ejemplos llegamos a la conclusión de que las plantas conocen por dónde viene la luz y
tienen estos cambios estructurales a partir de este conocimiento porque crecen hacia la luz. De la misma manera, las raíces de las plantas y de los árboles conocen por dónde está el agua y crecen hacia su fuente de agua. Hay unos estudios japoneses que se hicieron con plantas que fueron muy interesantes porque pusieron unos electrodos muy sensibles en las hojas de las plantas y se dieron cuenta que la planta reaccionaba a el estado emocional de la persona que se acercaba. Por ejemplo, si alguien se acercaba a ponerle agua o abono, la reacción de la planta tenía una intensidad y cualidad distinta de si esta persona se acercaba con una tijera para podarla. Entonces, incluso a ese nivel, las plantas pueden conocer. Ni que hablar de los animales, ¿no? Según las intenciones, el perro se va a acercar o no se va a acercar. Hay cientos de historias de perros que los dejan en lugares muy lejanos y vuelven a la casa de su amo. O sea que no solamente conocemos los humanos. Vamos a hablar un poco de los cambios. Hay cambios, dos tipos de cambios según la teoría de sistemas. El cambio 1 y el cambio 2. El cambio 1 es el que se cambia todo para que todo siga igual, dicen, ¿ya? Es el cambio que se produce cuando la señora, agobiada por su carga laboral, que se genera por trabajar fuera y dentro de la casa, entonces esto genera un conflicto y bueno, y ahí decide el marido, pues, voy a ayudarte, porque claro, es tarea de la mujer, por eso le va a ayudar. Si no, colaboraría si fuera tarea de ambos. Entonces él saca la basura. Él saca la basura y se mueve mucho en la casa y pareciera que colabora, pero en el fondo hace poca cosa. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando queremos que la casa se vea más grande. Entonces cambiamos la distribución de los muebles. Incluso podemos poner el comedor donde estaba un dormitorio, etcétera, ¿no? Pero es un cambio 1, porque la casa sigue teniendo la misma superficie y teniendo los mismos muebles dentro de la casa. El cambio tipo 2 es un cambio en la estructura, en la forma en que los componentes se relacionan entre sí. Hay conflictos de pareja que acaban, por ejemplo, con una distribución equitativa, más equitativa de las funciones. Yo he conocido parejas en que tienen 2 hijos, por ejemplo. Entonces, un año, las relaciones con la escuela se encarga uno de un hijo y el otro del otro hijo. Y al curso siguiente se cambia, ¿ya? Si tienen un niño y una niña, el primer año el padre es apoderado del niño, la madre de la niña, y al año siguiente se cambia, y la madre se entiende con el colegio del niño, y el padre con el colegio de la niña. Ahí hay un cambio en la estructura del sistema, porque esa función antes no la asumía el padre. Era la madre la que lo hacía todo. Entonces aquí hay una relación más equilibrada. Y estos son los cambios que debe generar una buena mediación. Cambios tipo 2, no cambios tipo 1. Porque en el cambio tipo 1 nos estamos limitando a la disputa, a la punta del iceberg. No nos estamos metiendo en la parte del iceberg que está sumergida.
Bueno, se supone que nosotros tenemos que experimentar cambios tipo 2 con este magíster. ¿Cuáles son los criterios del pensamiento sistémico de segundo orden? El pensamiento sistémico recoge los criterios del pensamiento de primer orden, pero añade otros que son lo más importante. Este que es tremendo, ¿ya? No hay partes en absoluto. O sea, el individuo no existe, el átomo no existe. Lo que existe es un patrón de relaciones que se da entre los protones, los neutrones, que se da en las partículas incluso que componen a los protones y a los neutrones. Y eso depende de la forma en que se relacionen las partes. Por ejemplo, yo recuerdo que para el golpe militar, mi mamá dio el golpe militar en la casa, claro. Y uno de mis hermanos no tomaba sopa porque no le gustaba la sopa. Y una vez mi mamá se equivocó y le sirvió sopa. Entonces le pone el plato. Mi hermano dice, no quiero sopa. Le dice, le dice, se acabó la democracia. Dice, desde ahora vas a tomar sopa. ¿Ya? Ahí hay un cambio radical. O sea, ella era como muy democrática antes y en ese momento se comportó de forma muy dictatorial, ¿no? Y haciéndoselo ver a mi hermano que las cosas no solamente habían cambiado las cosas en el país y que en ese momento, por lo menos, habían cambiado en la familia, ¿no? Y eso habla un poco también de que las redes de relaciones en las partículas están como relacionadas con los estilos de relaciones del entorno. Bien, otro criterio importante es este pensamiento procesal, que las partes, componentes de estas unidades, se relacionan de una manera que dan origen a procesos. Y el tercer criterio es que no se busca, como era la teoría del sistema cerrado, controlar estos procesos, se busca comprenderlos. Porque el control es imposible. La gente sigue muy enganchada y se cabrea con el hombre del tiempo porque se equivocó en la predicción. Se cabrean porque no se predijo el terremoto, como si fuera fácil predecirlo, ¿no? Se puede predecir con cierta probabilidad, ¿ya? Entonces, claro, cuando hablan de este gurú brasileño que anda prediciendo, digo, pues vaya a descubrir la sopa de ajo, si estamos arriba de una falla geológica y evidentemente hay terremoto. Yo, sin saber nada del tema, digo, mira, la próxima semana va a haber otro terremoto, donde, en cualquier sitio, ¿ya? Pero seguro que lo va a haber. Sea en Indonesia, sea en Europa, sea en América, donde sea. Bueno, ¿qué es esto de la cibernética de segundo orden que aporta tanto? Dice, ¿no? La cibernética de segundo orden es importante porque se ocupa del observador como parte del observado. O sea, ya no interesa el objeto de estudio, interesa el observador. ¿Qué pasa con el observador cuando observa? Y en ese sentido, se considera que la cibernética de segundo orden es una ciencia que está en movimiento, que está en acción, y donde hay estos
supuestos mecanismos de control y los mecanismos de comunicación permiten que el sistema se reoriente o replantee continuamente su camino para alcanzar su objetivo primario. Por ejemplo, ustedes tienen que acomodar la brújula. Y les digo, se esperan que ustedes experimenten estos cambios a lo largo del magíster y es parte de los objetivos del magíster. Entonces después cuando hagamos una evaluación del magíster, vamos a hablar de los cambios experimentados por ustedes, porque en concordancia con la cibernética de segundo orden, yo estoy muy preocupada del observador o del participante del magíster. ¿Ya? Y ustedes tienen que ser conscientes que tiene que haber este trabajo de reflexión personal, que no es un trabajo que se da mirando a la luna, sino que estudiando y meditando sobre los contenidos. Bien. La cibernética de primer orden estudiaba los sistemas observados, el sujeto separado de la cosa observada. La de segundo orden estudia los sistemas observantes, ya sean plantas, animales, personas, partículas. Los cambios, reitero, tienen que ver con esta separación del observador del objeto observado, y aquí están unidos en el segundo orden. Estudia la realidad el estudioso de primer orden. En cambio, aquí la teoría de segundo orden, tanto la cibernética como la teoría del sistema, habla de la persona, sea científico o lego, como inventor o constructor de la realidad. El objeto de estudio en el primer orden es la realidad y aquí el observador. Como ven ustedes, el cambio es considerable. En ese sentido, este cambio de la cosa al sujeto cognoscente, que reflexiona sobre su conducta, le da otra dimensión, decíamos, a la responsabilidad y a la ética. Hoy en día, a raíz de la clonación, se generaron debates muy importantes sobre estos temas de la ética, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se clona un animal? Rápidamente podemos llegar a clonar personas. Y en la actualidad hay ciertas limitaciones éticas al respecto. Pero en ese sentido podemos abordar un tema muy radical, ¿no? En el sentido de que no somos descubridores del mundo exterior, sino somos inventores de la propia realidad y responsables de nuestras invenciones. Podemos inventar clones de ser humano, pues somos creadores, inventores de la realidad. Pero tenemos que ser responsables y capaces o de vislumbrar las consecuencias de lo que hacemos. La teoría del observador. El primer gran cambio. Esto ustedes tienen que tener claro. Muchas veces hablan de la objetividad y tenemos que aprender a manejar este nuevo léxico y esta nueva ortografía. Maturana distingue la objetividad de la objetividad entre comillas o la objetividad entre paréntesis. ¿Ya? La objetividad entre comillas o la objetividad entre paréntesis se refiere a esto de que incluye los aspectos constructores que tiene el sujeto que observa.
Por lo tanto, si ustedes no ponen ni las comillas, el lector va a considerar que ustedes están hablando desde el paradigma de la ciencia clásica. También está la realidad y la realidad entre comillas, que pueden escribirla también entre paréntesis. Entonces, los norteamericanos siempre hacen este gesto, ¿no? De las comillas, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy mediando, diría, pero según usted, la realidad, lo que pasó en realidad, ¿qué fue? ¿Ya? Esto es bueno asumirlo como parte del lenguaje cotidiano porque tiende a generar relaciones más flexibles y más tolerantes, evidentemente, y más amplias. Este libro lo tienen ustedes también citado en el material de estudio. No sé si lo alcanzan a leer. Es de Edgar Morin. Se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. No sé si lo subí, pero está, es posible bajarlo de internet. Morin habla de de la educación del futuro, de cómo a los niños hay que enseñarles e introducirles de que vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo borroso, ¿ya? La creación de la realidad, esta visión universalista de los multiversos. Es muy bonito este libro. Bien, Maturana fue uno de los primeros en decir que el observador es parte de lo observado. Y critica a la ciencia clásica, que consideraba que las cosas existen independientemente de si alguien las conoce o la puede reconocer. A ver, ¿qué es esto? Piensen un poco, ¿qué es? Bueno, si esto es un objeto indefinido, por ejemplo, si lo encontráramos en la calle, pasaríamos, no se nos ocurriría recogerlo. Yo lo recogería. Bueno, este es un objeto muy útil para las mujeres. Es un urinario femenino. Lo vi en un aeropuerto y le tomé una foto, obviamente, porque dije yo, 21 siglos para que los hombres inventaran esto, pues es mucho, ¿no? Ven ustedes, el de los hombres es distinto, más redondo por razones anatómicas, y esto está más bajo que el de los hombres, y está más alto que un water, está a la altura que nos ponemos las mujeres para orinar cuando utilizamos un water y no queremos tocar los bordes, ¿ya? Está diseñado de tal manera que no salpica ni una gota porque aquí tiene un borde. Y es una maravilla. Bueno, ahora seguramente si encontramos este objeto, sobre todo si estamos vinculados a una institución, lo recogeríamos para ponerlo y evitar a estas tapas de water todas manchadas, ¿no? Se dice desde este paradigma que lo que no tiene nombre no existe. Hagan el ejercicio de entrar, por ejemplo, a una ferretería y van a ver ahí un montón de cosas que no tienen idea para qué son, al menos que sean especialistas en la materia, y no le vamos a dar importancia porque no, pero esto que parece ser que me solucionaría un problema doméstico, preguntamos, informamos, preguntamos precio y quizás lo compramos. Eso sí que existe.
Y si vemos un alicate, lo vemos inmediatamente, lo distinguimos porque existe en nuestra historia. Tiene un nombre, pero lo otro ni siquiera tiene un nombre para nosotros, por lo tanto es una cuestión, como dirían los niños, ¿no? Bueno, ahí está la cosa. Esto que ya está en la otra parte de la clase grabada lo vamos a poner aquí porque es muy importante. Maturana, claro, Maturana es biólogo y dice que el conocimiento son cambios biológicos. Nuestra biología es alterada. Cada vez que conocemos algo. Pero estamos en la etapa del monismo, ya el dualismo cartesiano quedó atrás. Ahora el monismo. Entonces todo, si conocemos, claro, todo nuestro cuerpo es alterado porque al conocer algo nos produce reacciones emocionales, por ejemplo, y eso produce cambios hormonales, altera nuestro metabolismo, el funcionamiento del estómago, sobre todo si lo que conocemos nos asusta. Y estos cambios biológicos desaparecen solo, dice, en el momento mismo de la muerte. Este cambio, ¿ya?, de el observador como parte del observado, dijimos que de este paradigma ya no habla de la no separación, del que todo es uno, todo está unido. Acabo de decir que se ha superado el dualismo cartesiano y estamos en una lógica de la unicidad. Bien, la segunda parte de la clase está en otra grabación. ¿De acuerdo? Gracias, disculpen.